Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Listo. También agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te escribiré una manito arriba, te pondré una manito arriba y un corazoncito y así sabrás que yo estoy orando por ti. Te quiero muchísimo, mi Acuario. Vamos para adelante. Listo, ni un solo paso atrás. Vamos a pensar en esa situación que tú estás viviendo ahorita, no importa si es salud, dinero, amor, y tus guías espirituales te dicen ya mismo, bueno, no quiero salir, ya salió. Wow, renacerás de lo antiguo. Te están diciendo que tranquilo, tranquila, viene una renovación total para ti y eso que te estás esperando sí se va a dar definitivamente. Bueno, después de esta tormenta viene una calma y viene algo maravilloso para ti. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para la economía, para los solteritos y para mis parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Ya sabes que podría ser también algo relacionado con el trabajo o con el estudio. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a tu economía, mira, hay muchísimas dudas acerca de cierta situación, algo relacionado con una situación legal que está afectando este aspecto de tu vida. Te digo que eso está un poco complicado porque mira, hay personas alrededor que no están tratando de interferir en esta situación y que esto no salga a tu favor definitivamente. En un futuro más bien cercano, las cosas comienzan a trabajar a tu favor, ¿listo? Y aquello que tú has perdido lo vas a recuperar. ¿Ya? Mira, hay ciertas noticias muy relacionadas, algo en la familia que va a suceder, algo en tu familia y va a afectar este aspecto de tu vida, te dicen en un futuro más bien cercano. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Bueno, tal vez tú estás como muy alterado, muy alterada por esta situación que estás viviendo. Ahora te dicen que lo divino ayuda a gobernarte. ¿De qué manera? Pídele ayuda a tus divinidades para que no vayas a cometer errores, tal vez actuar de una manera agresiva o violencia con ciertas personas con las cuales tienes tus problemas y dificultades y eso aumente más la dificultad que tú estás teniendo. Mucho cuidado, mi querido y mi querida Acuario, que aquella actividad económica que tú estés realizando no vaya en contra de los derechos ni tuyos ni de otras personas, que no te perjudiques a ti mismo, a ti misma y a otras personas. Ten mucho cuidado con esa situación, porque la verdad esos dineros como mal habidos, como que no son de tan buena fuente, a la larga te cobran una factura, un karma bastante, bastante fuerte y que te puede estar doliendo muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Primero serían los gozosos y después los muchos dolorosos para ti en este aspecto y en los demás aspectos de tu vida. Bueno, fíjate bien lo que estás sembrando, porque vas a recoger con creces todo lo que siembres lo vas a recoger con creces. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación que tú tienes en este momento y tus guías espirituales ya mismo te van a responder acerca de esa situación. Te dicen que las cosas se resuelven de una buena manera para ti, que no pierdas la esperanza, que no pierdas la claridad mental que tú tienes. Hay cierta cuestión emocional de un amor del pasado que viene hacia ti, pero no viene de una buena manera, viene para formarte más problemas, más enredos en tu cabeza. Definitivamente. Mira, me dicen las cartas también que ten mucho cuidado con la manipulación que tienen otras personas sobre ti, la influencia emocional especialmente, porque son personas que lo único que quieren es confundirte para beneficiarse solamente esas personas. Tal vez estás pasando por problemas de dificultad y se quieren aprovechar de eso para que tú tomes unas decisiones bastante desacertadas. Eres una persona muy noble, muy fiel a tus principios, muy entregada a tu familia y tal vez de esa situación se están queriendo aprovechar las personas. Algo que te deben de tu pasado, algo que te quitaron y que era por derecho propio para ti, bueno,
vuelve a tu vida, ¿ya? No necesariamente con las mismas personas o de la misma manera de lo que tú perdiste, no, pero hay una compensación para ti definitivamente. Tienes muchos, ¿cómo te digo? Hay algo que tú has hecho o que estás pensando hacer y que te genera mucho remordimiento, entonces no lo hagas. ¿Listo? Porque sabes que vas a perjudicar a otras personas, entonces no lo hagas definitivamente. No siembres ese karma, esa cuestión negativa, más bien siembra dharma, siembra algo positivo para ti, definitivamente para cosechar algo bueno. ¿Listo? Todo es parte del crecimiento, yo lo sé, pero si actúas con sabiduría, las cosas te pueden ir mucho, mucho mejor. ¿Listo? Vamos a ver ahora qué nos dicen las cartas para el amor. ¿Qué dice el amor? Bueno, ¿cómo están ustedes, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas? Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, no importa si estás en contacto cero con él o con ella. También podría ser una lectura en espejo. Nómbralo en voz alta o en voz baja, como tú quieras, como a ti se te pegue hacerlo. No importa. Listo, lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, hay cierta situación que se está viniendo como de para abajo en esta relación, pero hay mucho trabajo también de parte y parte de ustedes dos, como que no quieren dar el brazo a torcer, como que no quieren que esto se acabe, y eso es bueno, eso es muy positivo para ustedes dos. Hay que tener mayor prudencia, ¿no? Con lo que se dice, con lo que se hace con la otra persona, porque no sabemos si estamos hiriendo susceptibilidades, si estamos hiriendo los sentimientos de esa persona que está a nuestro lado. Hay que ser más empáticos, mi querido amigo y amiga. No perder la esperanza por querer tener una buena relación y bonita. Sí, no hay que perder la esperanza definitivamente. En un futuro más bien cercano, bueno, hay ciertas cosas que ustedes deben ajustar, porque si no, este amor se comienza a drenar, comienza a acabar, comienza a socavarse definitivamente. Listo, hay que hablar para que todo se cuadre, para que todo sea como ustedes han querido. Hay personas alrededor de ustedes que no están de acuerdo con esta relación. Bueno, hay que escuchar, ¿no? Parte y parte y ver lo que es razonable y lo que no es razonable, lo que es cierto, lo que no es cierto. Si es verdad esos miedos y temores que tienen esas personas allegadas a ti, a que tú no tengas esta relación con esta persona. ¿Listo? Tal vez tú te has sentido muy enamorado, muy enamorada de esta persona, pero date cuenta si realmente no es un espejismo. Tú te vas a dar cuenta de muchas cosas en esta relación, porque hay bastantes cosas ocultas en esta cuestión, en esta relación. Definitivamente tú al parecer has sido bastante inocente en esta relación. Te has creído todo lo que te han dicho a ti. Definitivamente no olvides tus sueños, tus anhelos, tus deseos personales. ¿Listo? No quieras disminuirte tú para aumentar a otra persona. Bueno, ten muy en cuenta eso que te estoy diciendo en este preciso momento. Tú eres una persona que ha sido bastante generosa en esta relación. Listo, yo creo que te has excedido definitivamente. Hay un par de amigos tuyos que te han dicho la verdad, que te han dicho cosas que tú no has querido escuchar. ¿Listo? No las has querido escuchar. Tal vez en esta relación existe cierto grado de fuerza de carácter de uno de los dos o de ustedes dos. Es momento listo, detrás de esa ira, detrás de ese mal genio, detrás de todo eso, hay miedo, hay temor, hay cosas, hay heridas. ¿Listo? Es tu responsabilidad, no es tu culpa que las cosas sean así de esa manera, si tú eres la que eres de esa manera, pero sí es tu responsabilidad sanar. Y es tu responsabilidad no afectar con eso a las personas que te rodean. Porque tampoco podemos ir a cargar con las demás personas por la ira y por la rabia que nosotros llevamos con la vida y con nuestros padres, con nuestros antepasados. ¿Listo? Hay que sanar esa parte para poder tener una buena relación. Ni tu pareja tiene la culpa, ¿listo? De que eso sea así, y tal vez tú no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad de sanar esa situación. Cultiva más tu vida espiritual, la tuya, la de tu pareja, que la cultive también. Esa es responsabilidad de cada uno. Y también, si lo pueden hacer, cultívenlo de forma conjunta, ¿ya? Que lo hagan en pareja. ¿Listo? Mira, esta fama, esto que te han dicho de esta persona con la cual tú estás, al parecer es cierto, al parecer es real. ¿Listo? Fíjate bien realmente lo que tú estás haciendo. Fíjate bien lo que estás construyendo con esta persona, y fíjate bien si es una persona que
ha cometido errores antes y que está queriendo rectificarlos, pero que sea real, ¿no? Que no sea una pantalla, que no sea una cuestión de unos días nada más. Bueno, tus ángeles te dicen, el retiro avivará tu corazón. Plantéate si es conveniente tomar un poco de distancia por unos días de esta persona, a ver cómo se dan las cosas. Bueno, para que tú puedas ver como de la distancia emocional, ver las cosas de un panorama distinto y tomar una decisión certera para ti, porque igual es tu vida, ¿no? Es tu vida y es tu corazón el que estás poniendo en juego en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir una palabra de poder para esta lectura para ti, a ratos un poco, digamos que, no sé, está como un poco nublada la cuestión en esta lectura porque aparece el trabajo y algo muy bonito y en la parte de arriba, pero en la parte de acá abajo no. Hay cosas muy ocultas en esta situación que ustedes están viviendo en este momento. Bueno, trata de esclarecer eso. Escríbete una palabra de poder en los comentarios de este video. Llega la sabiduría, llega la luz a mi vida y llega la verdad a mi relación y a mi familia. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas acuarianos y acuarianas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.